Bien, este es el tema del día de hoy, los procesos de desarrollo. Vamos a revisar los siguientes conceptos: tipos de ciclo de vida, crecimiento, desarrollo, diferenciación celular y muerte celular. Entonces, conceptualmente vamos a revisar muchísimos conceptos para entender lo que es el desarrollo. Y es que la complejidad estructural, funcional y de comportamiento que presentan tanto plantas como animales tiene su origen en los procesos complejos de desarrollo que dan origen a los tejidos especializados. Para entender qué es el desarrollo, lo primero que vamos a hacer es revisar las etapas que marcan el ciclo de vida de nuestra propia especie, pues porque es con lo que estamos familiarizados. Y pues aquí tenemos el ciclo de vida en humanos y en este esquema representamos el crecimiento y desarrollo desde la fusión de gametos, que se llama fecundación o fertilización. Y estos gametos son células haploides. Eh, la letra N minúscula representa esta condición haploide. Ya ahorita les voy a decir qué significa ser haploide. Pues bien, la fusión entonces de estas dos células va a producir una célula que combina la información genética del espermatozoide y del óvulo para formar un cigoto, que aquí ya vemos que tiene entre paréntesis 2N. Eso 2N es la abreviatura de diploide. Este cigoto después va a pasar por procesos de división celular, migración celular y diferenciación celular para formar los distintos tejidos y órganos que son los que distinguen al feto, que sigue siendo diploide. De hecho, a partir de aquí, todas las células somáticas del cuerpo, bueno, es un poco redundante decir somáticas del cuerpo, es decir, las que realizan todas las funciones vitales del organismo, son diploides. Entonces el feto va a continuar creciendo. En el caso de nuestra especie, el crecimiento es en el útero. Va a ocurrir el alumbramiento o el parto o el nacimiento por cesárea, que ya es posible en nuestra especie, algo que no existe en otras especies, por eso hago esta aclaración que parece obvia. Eh, y pues va a pasar por un crecimiento, sigue siendo diploide, en infante hasta alcanzar la madurez del aparato reproductor, es decir, cuando se alcanza la madurez sexual. Ahí, en las gónadas, que son los testículos y los ovarios, pues se lleva a cabo el proceso de formación de nuevos gametos y esos gametos reinician el ciclo. Eh, Estos gametos, de nuevo, son haploides y con esto eh, está este ciclo. Pues la muerte de los individuos representaría la salida de este ciclo de vida. Sin embargo, como tal, la vida o la especie se perpetúa a través de este ciclo reproductivo. Este tipo de ciclo de vida que lo presentan muchísimas otras especies de seres vivos, no solamente la especie humana, y se le llama ciclo de vida diplobionte porque únicamente los gametos son haploides. Es la única parte que es haploide. Todo lo demás predominantemente es diploide. Haploide significa que tienen solamente un juego de cromosomas. En el caso de nuestra especie son 23 cromosomas el juego de cada gameto. Las células del organismo independiente, es decir, las células somáticas, y que después van a madurar y que se forman a partir del cigoto, son diploides, es decir, presentan dos juegos de cromosomas, lo cual da 46, el número de cromosomas de la especie humana. Ahora bien, es sencillo entender por qué tenemos 46 cromosomas a partir de un número diploide de 23. Simplemente suman los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 del óvulo para dar el organismo diploide. Entonces, este es un ciclo diplobionte porque predomina la fase diploide. Además del ciclo de vida diplobionte que presenta nuestra especie y, como les dije, otros organismos, tenemos otros ciclos de vida. El diplobionte, ya dijimos que es predominante en las células diploides. Solamente los gametos son haploides y los animales, no todas las especies, pero sí muchas especies son las que presentan este ciclo de vida. Hasta aquí, ¿me van siguiendo?
¿No se ha perdido el audio? Sí, profe. Ah, ok, Profe, todo bien. sale. Bueno, entonces, el otro tipo de ciclo de vida es lo contrario, en el cual la forma de crecimiento del organismo está formada por células haploides y predominantemente casi todo su ciclo va a depender de células haploides. Aquí tenemos a los hongos y esto se le llama ciclo haplobionte. Solamente una etapa muy restringida del desarrollo de los hongos consiste en la formación de células diploides. Y las plantas son organismos tan complejos, por extraño que les pueda parecer, en los cuales van a alternar formas de crecimiento haploide y diploide, perfectamente autónomas, que pueden alimentarse por sí mismas, y es por eso que se le llama ciclo de vida haplodiplobionte. Vamos a revisar un poquito estos ciclos de vida. En el caso de los hongos, que es un ciclo de vida haplobionte, vemos cómo los hongos del grupo de los ascomicetos, que es un tipo de hongos, no voy a entrar mucho en detalle, por ejemplo, la levadura del pan, el hongo penicillium, del cual se obtiene la penicilina, tiene un ciclo de vida como el que se presenta aquí. Aquí las hifas, que recordemos que son estas estructuras formadas por cadenitas de células, van a tener en sus núcleos solamente núcleos haploides durante prácticamente toda la etapa de crecimiento del organismo. Pero otra parte de su ciclo constituye cuando se diferencia el micelio y las hifas van a especializarse para la reproducción sexual. Entonces, para la reproducción sexual implica la fusión de células y fusión de núcleos. Al fusionarse los núcleos, entonces los núcleos que son haploides van a dar núcleos diploides que se dividen por meiosis y después por mitosis para dar células haploides de nuevo que van a formar estructuras de dispersión que son las esporas. Hay distintos tipos de esporas en los hongos, pero todas estas esporas son haploides y a partir de ellas se forma de nuevo las hifas que van a formar el micelio que se pueden propagar de manera asexual formando esporas asexuales. Entonces, predominantemente son organismos cuyas células son haploides, son autónomas, se pueden alimentar y lo interesante es que inician la reproducción sexual cuando las condiciones ambientales son adversas. Entonces, la reproducción sexual, vamos a ir estudiando que permite adquirir nueva información genética y aumentar las probabilidades de supervivencia. Resumiendo el ciclo de vida haplobionte, vemos que pues, predomina la fase haploide porque ocurre la meiosis casi inmediatamente después de la fecundación. Se forma el cigoto después de la fecundación, que es lo que está representado aquí con la letra F y el signo de admiración. La fusión de gametos, se forma el cigoto y ocurre meiosis de inmediato. Recordemos que la meiosis es un tipo de división celular que reduce el número de cromosomas a la mitad. Eso es la meiosis, no se les olvide. Y las células pues van a quedar solamente con un juego de cromosomas. Cada especie tiene un juego de cromosomas característico. Hay hongos, por ejemplo, la levadura que se utiliza para la producción de cerveza, si no me equivoco, tiene 4 cromosomas. Ese es su complemento haploide. Y va a crecer por división por mitosis. En la división por mitosis, pues simplemente se dividen las células, crecen y eso hace que aumente el número de células. Como dijimos, en las plantas van a presentar ciclos de vida haplodiplobionte que combina la estrategia de un organismo haploide con un organismo diploide. El ejemplo que aparece aquí es el de un helecho. Son plantas que un poquito antes de que inicie cuando está iniciando la época de lluvias, germinan y van a formar estructuras que para nosotros pasan desapercibidas, pero son plantas autónomas haploides que se desarrollan, forman gametos y estos gametos van a formar después una
una planta diploide, que es la que crece y es la que seguramente han visto como adorno, no sé, en centros comerciales o en la casa de alguna tía, qué sé yo. A mí me gustan mucho los helechos, son plantas muy atractivas, muy resistentes. Se pueden tener en lugares poco soleados o muy soleados. Hay especies con distintos rangos de tolerancia. Se distinguen por este tipo de frondas que después se van a reproducir formando esporas. Es lo que permite distinguir a los helechos, la formación de esporas ya casi al final de la época de lluvias y que quedan en el suelo esperando a que haya suficiente humedad para crecer. Entonces, hay una alternancia de fases haploide y diploide que aprovecha distintas condiciones de humedad en el ambiente. Estos helechos, de hecho, pueden sobrevivir etapas más o menos prolongadas de sequía. Hay especies muy resistentes a la sequía. Van a formar sus plantitas haploides cuando hay agua líquida disponible. Bien, entonces, luego de repasar todos estos ciclos de vida, podemos definir crecimiento y desarrollo como dos procesos relacionados pero diferentes del ciclo de vida de un organismo pluricelular. Aquí estoy contrastando las dos definiciones. El crecimiento es una parte del desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Una serie de procesos que se inician con la fecundación y terminan con la muerte del organismo. Esto es el desarrollo. Es decir, ustedes, yo, todos estamos en desarrollo mientras nos mantengamos con vida. Porque hay cambios que ocurren en nuestro cuerpo a lo largo de todo este tiempo. En cambio, el crecimiento solamente comprende este aspecto del desarrollo en el cual aumenta la biomasa de un organismo, es decir, el tamaño, el peso y el volumen del organismo. Al aumentar el tamaño, también aumenta el número de células o de complejidad, y es algo que vamos a ver, que como van a la par el crecimiento como parte del desarrollo, va aumentando la complejidad de los tejidos y de los órganos. Para explicar el crecimiento, podemos recurrir a gráficas que representan cómo aumentan distintas partes del cuerpo humano con el transcurso del tiempo. Aquí vemos la escala en años, en la vida de un ser humano, y en el eje vertical el porcentaje de ganancia desde el nacimiento. Digamos que el nacimiento se toma como un punto de partida, un cero, y hay distintas estructuras que van alcanzando el máximo respectivo para cada estructura. Bueno, vamos a notar primero que el cerebro crece rápidamente a una velocidad casi constante durante los primeros años de vida y alcanza un máximo poco después de los 6 años de edad, 6, 7 años de edad. Y a partir de ahí ya no vuelve a crecer. Tan ya no vuelve a crecer que si nosotros dañamos el cerebro por algún golpe, ya sea por accidente o en una pelea o por intoxicación, las células mueren y ya no las podemos recuperar. Otra característica que podemos decir es, si han notado ustedes que los niños pequeños aprenden muy rápido cualquier cosa que se les enseñe. De hecho, la etapa ideal para aprender más de un idioma es durante los primeros 7 años de vida aproximadamente. No es un mito, no es por algo especial que tengan los niños. Bueno, lo especial es que es la etapa en que va creciendo el cerebro y se van formando las conexiones en el cerebro. Ahora voy a pasar a la dentición. Tiene una curva distinta. Aquí veíamos que prácticamente esto es recto, una velocidad casi constante, se alcanza un máximo. En la dentición es un crecimiento en distintas etapas. Primero, una etapa lenta, después, de nuevo, más o menos como entre 5 y 6 años de edad, o 7, cambia la velocidad de crecimiento, se hace un poco más empinada la curva,
y después se estabiliza pasando los 10, 12 años de vida. Es decir, aquí vemos la transición de la muda de dientes de leche a la dentadura permanente. Se termina de mudar más o menos entre los 8, 9, 11 años. Hay quienes terminan de mudar muy pronto, otros que todavía tardan, ya está entrada la adolescencia. Y este es un proceso que tiene otro tipo de crecimiento. Ahora voy a el crecimiento del cuerpo en general. Vean que durante los primeros años de vida hay un crecimiento a una velocidad más o menos constante, pero es mucho menor la velocidad de crecimiento que la velocidad de crecimiento del cerebro. Después se estabiliza aumentando muy poco y después vuelve a aumentar abruptamente la velocidad de crecimiento. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense muy bien, más o menos coincide con el final de la dentición, pero muy importante, coincide con el aumento de velocidad de las estructuras reproductoras. Las gónadas, que son los testículos y los ovarios, pues se permanecen prácticamente latentes, sin crecimiento durante toda la infancia. Y en la pubertad y toda la adolescencia empiezan a crecer, empiezan a producir gametos, y esto es lo que marca de manera coordinada eh, muchos cambios corporales que podemos ver reflejados en nuestro mismo organismo. Ya pasamos por esa experiencia. Em, entonces, cuando vemos todas estas curvas, tienen una ecuación matemática que las describe. Y por eso es porque se dice que el crecimiento es un aumento armónico de la biomasa, porque hay una ecuación matemática que describe cómo crecen las distintas partes del cuerpo. Va a ocurrir por un aumento ordenado en el número de células, ¿sí? Si de repente el cuerpo aumenta, no de manera armónica, como lo describe esta curva, sino crece más la cintura que cualquier otra parte del cuerpo, eso es simplemente aumento de tallas. No nos dejemos engañar, ya no hay crecimiento. Y el crecimiento se va a tener en general al final de la adolescencia, en la vida, eh, cuando inicia la llamada juventud, aproximadamente a los 20 años, ahí ya no hay crecimiento. Otra cosa que quería mencionarles, durante las primeras etapas de vida, yo creo que todo el mundo hemos notado que la cabeza de los niños se ve más grande con respecto al resto del cuerpo. Y realmente están cabezones, sí tienen, porque su cerebro está creciendo más rápido que el resto del cuerpo. Ahora bien, todo este crecimiento generalmente va acompañado por procesos de diferenciación, es decir, especialización de los tejidos. En el cerebro es uno de los casos más interesantes, cómo se van las conexiones entre las neuronas. Eh, Todas estas células se van a estar multiplicando por mitosis, que recordemos es un tipo de división celular que es la que conduce al aumento en el número de células. Así pues, podemos puntualizar que una de las etapas del desarrollo es el desarrollo embrionario. Eh, el desarrollo como tal abarcaba desde la fecundación hasta la muerte. El desarrollo embrionario va a abarcar desde la fecundación del óvulo, aquí hay una aclaración, o en ciertas especies donde no hay una reproducción sexual en la que participen machos y hembras, hay una forma de reproducción, se llama partenogénesis en ciertas especies, hablaremos de ella en la clase sobre reproducción, y este desarrollo embrionario va a concluir en el nacimiento por alumbramiento o eclosión. Eclosión es el término técnico para decir el abandono del huevo. No solamente los animales van a presentar desarrollo embrionario, también las plantas, las angiospermas, es decir, las plantas con flor, también presentan etapas de desarrollo embrionario durante el cual se forman las flores y de las flores se forman los frutos. Aquí vemos un durazno, la flor de durazno, y las estructuras que ustedes ya estuvieron identificando en su práctica de identificación de órganos y tejidos. Y este proceso de desarrollo ocurre ya que en las flores se encuentran las estructuras reproductoras de estas plantas.
La fecundación o la fertilización ocurre aquí adentro y aquí se fertiliza el óvulo para dar la formación de un embrión que va a quedar dentro de la semilla, que al final va a quedar protegido dentro del fruto. Estos esquemas representan el desarrollo en otros grupos de plantas. En términos generales, además de lo ya mencionado, hay patrones de desarrollo embrionario que van a representar etapas comunes entre organismos y esto se relaciona con procesos evolutivos en distintas especies. En esta imagen en particular se ve una comparación de embriones de distintas especies de animales terrestres y también de animales acuáticos. Vemos que aquí está de un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, una ternera, un conejo y el humano. Y lo que podemos ver es que si se comparan del desarrollo embrionario en distintas etapas, la etapa 1 es muy similar en todas las especies que mencioné, la etapa 2 también vemos similitudes, aunque se marcan diferencias, y en la etapa 3 ya se nota claramente la diferencia entre las distintas especies. Y estas etapas de desarrollo las podemos apreciar también incluso en animales que se reproducen por huevo. No solamente el pollo, la salamandra y otros, sino aquí está el ejemplo de un tiburón. Si nosotros hacemos toda la comparación de semejanzas y diferencias y la compaginamos con otra serie de semejanzas y diferencias, no solamente en desarrollo embrionario, sino en anatomía y fisiología, eh, podemos encontrar o confirmar relaciones de parentesco evolutivo entre los distintos grupos de organismos. Por ejemplo, este diagrama representa las relaciones entre distintos grupos de animales. Aquí están todos los vertebrados que van a tener este mismo patrón de desarrollo embrionario, además de otros rasgos anatómicos. Todos vamos a presentar 4 extremidades, vamos a tener una cabeza claramente distinguible. Hay otros organismos invertebrados cuyas similitudes y diferencias están representadas en este diagrama como de árbol. Con este tipo de diagramas y toda la información que se recaba, no solamente de la embriología, que es el estudio del desarrollo embrionario, sino también de la comparación de anatomía y de fisiología, pues se pueden hacer reconstrucciones de relaciones evolutivas hasta rastrear los ancestros de los distintos grupos de organismos. Vemos que el animal más extremo, más lejano a todos los demás son las esponjas. Y no nos extrañe todas las características curiosas que tiene Bob Esponja. Eh, es un tipo de animal que eh, eh, presenta muchas diferencias con respecto al resto de los animales. Entonces, esta comparación del desarrollo embrionario aquí está más detallada entre el erizo de mar, la rana y el ser humano, nos muestra que los procesos de desarrollo son esencialmente los mismos para los animales ovíparos y vivíparos. Los ovíparos son los que se reproducen por medio de huevo, los vivíparos los que se reproducen dentro de la madre en un útero. Y aquí también podemos decir que las diferencias pues también son importantes. Vemos que atraviesan etapas que se les pueden dar el mismo número, el mismo nombre, por ejemplo, segmentación, la etapa de mórula, la etapa de blástula, la etapa de gástrula. Tienen similitudes estructurales, pero también las diferencias van a ser importantes y eso es lo que marca las distintas especies de organismos que existen. Ahora hablemos sobre el desarrollo embrionario en humanos. En este esquema de desarrollo embrionario, se ve que se pasa por varias etapas durante los 9 meses de gestación. Primero, el cigoto se convierte en embrión por medio de divisiones celulares sucesivas que después van a formar los tejidos y los órganos que van a caracterizar al feto.
aquí estamos en esta etapa del feto, el cual va a continuar creciendo, va a continuar madurando los distintos órganos hasta que llega el momento del alumbramiento o el nacimiento por parto. Entonces, el desarrollo embrionario va a consistir fundamentalmente en procesos de proliferación, es decir, división celular, migración, el cambio de posición de unas células con respecto a otras, y diferenciación celular, que va a iniciar con el cigoto hasta el nacimiento, ya sea por alumbramiento o eclosión. Las etapas de desarrollo embrionario son estas: segmentación, es decir, donde ocurre la división celular; gastrulación, donde ocurre las primeras etapas que conducen a la diferenciación de tejidos; y la organogénesis, que es la formación de los órganos a partir de los tejidos embrionarios. Los mismos procesos de segmentación, gastrulación y organogénesis se van a presentar en todos los animales vertebrados. La diferenciación se va a producir los primeros tejidos durante la etapa de gastrulación. Es importante recalcar que si estas etapas embrionarias se llevan a cabo dentro de un huevo, esto termina con la eclosión, que es el nacimiento o la salida del organismo a un organismo independiente, que va a pasar por etapas larvarias, es decir, las etapas en las cuales ocurre el crecimiento y la maduración pausada de órganos. Aquí vemos que cómo se va marcando la posición de las gónadas. Bueno, aquí están las células que van a dar origen a las gónadas. Están destacadas en este esquema de este libro de embriología, hasta que estas gónadas terminan de formarse y de especializarse, y se llega al adulto maduro sexualmente. Maduro sexualmente porque ya puede producir gametos. La fertilización es lo que va a reiniciar el ciclo. Y de nuevo, pues, la muerte del individuo es la salida de este ciclo, pero quedaron los gametos para reiniciar el ciclo y perpetuar la vida. En los mamíferos, es decir, el grupo de animales que incluye animales como los ratones y nuestra especie, van a pasar por las mismas etapas de desarrollo embrionario después de la fecundación, que son la segmentación, gastrulación y organogénesis, hasta dar el embrión y después el ratón juvenil y el adulto, que es el que finalmente va a madurar para reiniciar el ciclo. Entonces, ¿cómo se van a generar las distintas células especializadas? Ya hemos revisado y hemos hablado que existen 4 tipos principales de tejido: el tejido conectivo, los tejidos epiteliales, tejidos musculares y tejido nervioso. Y esta especialización en funciones determinadas se forman a partir del cigoto por proceso de diferenciación celular. La diferenciación celular va a depender principalmente de qué información genética se va a estar expresando en las células, es decir, qué tipos de proteínas se producen. Algo similar ya hemos mencionado con la formación de uniones celulares. Las proteínas se producen a partir de la información contenida en los genes, y la especialización y la forma de las células se va a lograr también por estos procesos donde se producen distintas proteínas a partir de la información de distintos genes, que están todas contenidas en el núcleo de las células. Entonces, la diferenciación celular es un proceso a partir del cual las células madre generan tejidos especializados. Estas células madre, pues, ¿de dónde provienen? Repasemos el esquema de desarrollo embrionario. Se forma el cigoto pasa por varias etapas de división celular hasta formar un blastocisto, y después, en la gastrulación, se van a separar las células en distintas zonas y se forman 3 tejidos embrionarios. Uno que se llama ectodermo, otro que se llama endodermo
y otro que se llama mesodermo. La posición es lo que determina el nombre, pero a partir de cada uno de estos tres tejidos embrionarios, de nuevo, ectodermo, endodermo y mesodermo, se van a formar distintos tejidos especializados. Por ejemplo, el ectodermo es el que va a formar las capas externas, por eso se le llama ecto, y las capas externas, pues ahí van a estar las células de la piel, las células que producen los pigmentos de la piel, las células especializadas que van a formar los folículos pilosos, etcétera. Bueno, toda esta cubierta externa, creo que ya se me entiende. Pero además también van a formar las células nerviosas. Todo el tejido nervioso se forma a partir de ectodermo. Del endodermo se forman distintos órganos, por una parte, los que se especializan en la formación de gametos, es decir, el tejido que va a dar origen a las gónadas, pero también lo que va a formar el tubo digestivo, es decir, todo el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso se va a formar a partir del endodermo, pero también partes internas de los pulmones y de ciertas glándulas, esto a partir del endodermo. Y del mesodermo se van a formar el resto de los tejidos que van a ocupar, por ejemplo, los tejidos musculares, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, los tejidos conectivos, como el tejido sanguíneo, y algunos otros tubos que cumplen distintas funciones. En esta tabla, a lo mejor es un poco más claro, a partir del ecto, que es la capa germinal, se derivan los sistemas nerviosos central y periférico, todo el epitelio sensorial y órganos de los sentidos, es decir, las terminales nerviosas que nos permiten percibir cambios de temperatura, cambios de presión, sabores, olores, etcétera, se forman a partir del ectodermo. Los anexos de la piel, que son el pelo, las uñas, glándulas subcutáneas, folículos pilosos, el cristalino del ojo, el esmalte de los dientes, una glándula muy importante que es la hipófisis, las glándulas mamarias, se derivan del ectodermo. Del endodermo, el tracto gastrointestinal, es decir, todo lo que les mencioné que comprende el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. El epitelio del tracto respiratorio, las amígdalas, algunas glándulas y órganos importantes como el hígado, el páncreas y el tejido que reviste la vejiga y la uretra. Y el mesodermo, pues los tejidos musculares y conectivos principalmente. Aquí, entonces, vamos a ir recapitulando todo el desarrollo embrionario. Es que durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, las células del embrión pueden producir todos los tipos celulares. Pero conforme madura el organismo, se va perdiendo esta capacidad. Y de las células totipotentes, que tienen la capacidad de producir todos los tipos de tejidos en las células, se va a pasar a células pluripotentes conforme avanza la especialización de las células. Y estas van a quedar cada vez más restringidas a distintas zonas del feto. Después, el organismo independiente, el que ya nace, crece y madura, vamos a encontrar células multipotentes que van a estar localizadas, pero solamente en zonas muy restringidas, como la médula ósea. ¿Y de qué células multipotentes? Pues para regenerar los tejidos dañados o desgastados al producir nuevas células. Ya cuando se alcanzan las últimas etapas del ciclo vital durante la vejez y la senectud, quedan ya muy pocas o ninguna de las células con capacidad de regenerar tejidos y pues ocurre lo que propiamente es la senectud, que es esta etapa final donde ya solamente hay desgaste de órganos y tejidos. En el cuerpo humano adulto, es decir, el que se forma ya que termina la adolescencia, todavía quedan algunas células madre que van a dar origen a vasos sanguíneos, a músculo esquelético, a la piel, al revestimiento del intestino y pues por supuesto a la sangre periférica
Y pues en los dientes lo que regenera el tejido pulpar de las encías, pero que ya no nos permite regenerar los dientes. Pero por ahí están repartidas entonces estas células madre. La investigación en células madre es muy activa, sumamente interesante, porque pues obviamente esto nos está conduciendo a entender cómo mantener un cuerpo fuerte, saludable, en pocas palabras, eh, sentirnos todavía jóvenes durante más tiempo o resolver problemas degenerativos que van acompañando a la edad o ciertas condiciones genéticas. Ahora, por último, un proceso muy importante del desarrollo es el control de la muerte celular. Esta puede ocurrir por dos mecanismos generales, que son la necrosis y la apoptosis. La necrosis va a ocurrir generalmente por daño o por un accidente repentino. En cambio, la apoptosis es un tipo de muerte programada, o sea que ya está altamente regulada en qué momento y en qué lugar debe ocurrir. Ya está, digamos, escrita en la información genética de las células las instrucciones para cómo se debe morir una célula y en qué momento. Entonces, las características de cada tipo de muerte celular son las que presento aquí en el esquema. Primero, una célula normal es una célula donde vamos a poder apreciar el núcleo, los orgánulos repartidos en el citoplasma, pero que cuando muere va a presentar una morfología diferenciada si es que es ocasionada por un daño repentino, que es el que conduce a la necrosis, o bien como parte de un proceso normal del desarrollo que va a distinguirse en la apoptosis. Entonces aquí veamos las diferencias. En el caso de la necrosis, alrededor de las células se van a formar burbujas pequeñas y se va a ver un cambio en la estructura del núcleo. En el caso de la apoptosis, se forman burbujas pequeñas alrededor de la célula, pero no se ve cambios en el núcleo. En la necrosis, las burbujas se fusionan y se hacen cada vez más grandes. Los orgánulos, es decir, mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, no se van a localizar en las burbujas. Pero en una célula que pasa por apoptosis, el núcleo va a ir cambiando su morfología, se va a ir disgregando. ¿Por qué? Porque el ADN contenido en el núcleo se va a romper en fragmentos pequeños y los orgánulos van a quedar encerrados en distintas burbujas, hasta que finalmente por apoptosis la célula se va a romper en varios cuerpos pequeñitos que se les llaman cuerpos apoptósicos o cuerpos apoptóticos, y los orgánulos permanecen más o menos funcionales. Es decir, esto permite reciclar de manera ordenada los restos celulares porque quedan contenidos en la célula. Quizás esta es la característica más importante que distingue a la apoptosis de la necrosis, porque aquí la membrana celular se rompe, se libera el contenido celular, los orgánulos ya no son funcionales y generalmente esto va acompañado de inflamación. ¿Por qué inflamación? Esa es una respuesta cuando hay un daño en la cual hay fuga de contenidos intracelulares. Y pues entonces aquí están las diferencias entre necrosis y apoptosis. Finalmente les doy las referencias bibliográficas donde pueden consultar más información, obviamente, y también en la presentación estaban algunas referencias de internet, por ejemplo, las páginas de Wikipedia y de Medline Plus en español. Ahí pueden encontrar mucha más información. Vamos a continuar con este tema en la siguiente clase y ahorita vayamos a las dudas. Bien, pues entonces